Buenos días, sean bienvenidos todos y todas a la sesión general correspondiente al día de hoy, en el cual tenemos como invitado al servicio de angiología y cirugía vascular, que a través del doctor Miguel Ángel Sierra Juárez, el jefe de servicio, pues nos van a presentar el tema de innovaciones tecnológicas en el tratamiento de la enfermedad venosa. Sin más preámbulo, doctor Sierra, le dejo a cargo de la coordinación para que nos presente a los ponentes y coordine la sesión. Le agradecemos. Muchas gracias. Gracias, mi doctor. Muy buenos días a todos. Les traemos un tema sumamente interesante. Es la batalla de todos los días de los angiólogos y les vamos a traer la innovación. ¿Qué podemos alcanzar actualmente en el hospital? Entonces le voy a pedir a la doctora Bárbara que inicie la presentación, por favor. Por favor. Bueno, empezando con los objetivos que vamos a tratar, de los temas que vamos a hablar, va a ser un poco sobre la historia y los antecedentes en el tratamiento de la enfermedad venosa, el cuadro clínico y los métodos diagnósticos que tenemos y también las técnicas de tratamiento que existen para la enfermedad. Hablando sobre la historia y los antecedentes. Y bueno, primero, antes de empezar a hablar, tenemos que definir a la enfermedad venosa crónica. Vamos a ver que se va a definir según algunos consensos como cualquier anomalía morfológica y funcional que pues se va a presentar en el sistema venoso y que va a ser de larga duración. Gracias. Y se va a manifestar mediante síntomas o signos que van a indicar la necesidad de atención médica. Hablando ahora sí un poco sobre la historia, se considera que la enfermedad venosa comienza con la bipedestación. Cuando el ser humano empezó a caminar erguido, el sistema venoso se tuvo que ir adaptando a la presión constante que ejercía la gravedad. Entonces se aumenta la presión en las venas de la extremidad inferior y con esto empieza el desarrollo de la enfermedad venosa. Por lo tanto, las varices se describen desde hace miles de años y desde hace mucho tiempo se ha intentado diagnosticar y también el tratamiento. Hablando un poco sobre la antigüedad y la medicina clásica, la primera vez que se describen las venas varicosas se remonta hacia el 1550 a.C. Esto en el papiro de Ebers en Egipto. Se reconoce por primera vez o se hace mención de las venas varicosas y aquí se describe como si fueran nudos y tortuosas. Más adelante, Hipócrates, el padre de la medicina, él también correlaciona la presencia de las úlceras varicosas con los pacientes que ya presentaban previamente venas varicosas. Y él empieza con el uso de los vendajes compresivos, un tratamiento que se mantiene hasta la actualidad. Más adelante, igual en la antigüedad, algunos personajes como Celso y Galeno, ellos empiezan a describir algunos tratamientos quirúrgicos para la enfermedad venosa. Entre ellos empiezan la descripción de la extracción de venas mediante pequeñas incisiones y ganchos rudimentarios, técnicas que con el tiempo pues se fueron perfeccionando hasta el día de hoy. Más adelante, durante la Edad Media, pues hubo un retroceso en los avances, ya que se mantenía la medicina basada en los humores, y aquí el tratamiento era con medicina herbolaria, con los vendajes compresivos, pero también con las sangrías. En cuanto a la descripción anatómica del sistema venoso, la primera aportación la hace Leonardo da Vinci, quien él describe por primera vez el sistema superficial del sistema venoso del miembro pélvico inferior. Y empieza a haber más avances con la comprensión y la descripción de las válvulas venosas. Se realiza en aproximadamente 1628 por William Harvey. Él describe el flujo unidireccional de la circulación, es decir, que la sangre regresa hacia el corazón, esto apoyado por las válvulas venosas. Esto pues sienta un precedente en la comprensión de la fisiología venosa que continúa hasta la actualidad.
Y bueno, empieza en cuanto a la revolución diagnóstica, ya en siglos posteriores, vemos que se empiezan a perfeccionar las técnicas. Se describe por primera vez la ligadura venosa y más adelante pues se describe el stripping o la safenectomía, el cual se consideró un estándar de tratamiento durante casi todo el siglo XX. De igual forma, se perfeccionan técnicas como es las flebectomías ambulatorias y se inicia con el uso de esclerosantes líquidos, los cuales pues tuvieron diferentes resultados y también complicaciones. Entre 1970 y 1980 viene una importante revolución diagnóstica con el desarrollo del ultrasonido Doppler dúplex. Este va a transformar el diagnóstico, ya que nos permite identificar el reflujo en tanto la vena safena como en venas perforantes incompetentes. Y pues actualmente el ultrasonido nos va a ayudar a la planeación quirúrgica, como vamos a ver más adelante. Y ya hablando un poco más sobre la era actual, desde 1990 están los primeros usos del tratamiento endovenoso láser y aproximadamente en el 2000 la radiofrecuencia pues se consolida como un tratamiento de mínima invasión aceptado. Actualmente pues vamos a ver que los procedimientos son mínimamente invasivos y van a ser guiados por el ultrasonido. ¿Y qué existe actualmente? Actualmente, como vamos a ver un poco más detallado adelante, tenemos para el tratamiento de la enfermedad, desde lo que son las medidas conservadoras, tenemos ya la escleroterapia con espuma, tenemos escleroterapia convencional y también tratamientos endovenosos, algunos térmicos como el láser y la radiofrecuencia. Y también tenemos tratamientos no térmicos. También se desarrolló el tratamiento de las venas perforantes y el tratamiento quirúrgico selectivo. Y bueno, dando un repaso hacia la anatomía del sistema venoso, el sistema se va a dividir en tres sistemas principales. Tenemos un sistema superficial profundo y también a las venas perforantes. La forma de clasificar estos sistemas va a estar en relación con la fascia superficial. Como su nombre lo menciona, el sistema superficial se va a encontrar entre la piel y la fascia superficial y pues va a drenar la sangre de la piel y el tejido subcutáneo. Mientras que el sistema profundo pues va a encontrarse profundo a la fascia superficial, va a estar en relación con las arterias que también discurren por la pierna y pues este se va a encargar de drenar a los compartimentos musculares. Y por último tenemos a las venas perforantes, las cuales se van a encargar de conectar ambos sistemas, sistema superficial con profundo. En cuanto al sistema superficial, vamos a ver que se compone de varias componentes. Tenemos las venas reticulares, la vena safena mayor, la vena safena menor y también todas sus tributarias. En cuanto a las venas reticulares, estas venas son superficiales, se encuentran localizadas entre la dermis y la fascia safena y se van a encargar únicamente del drenaje del tejido subcutáneo. Después tenemos algo muy importante para nosotros, la vena safena mayor. Esta vena, pues vamos a ver que van a ser del arco venoso dorsal del pie y se va a encontrar de manera medial al maleolo y va a cruzar la tibia para ascender hasta localizarse de manera posteromedial a la rodilla. Y hacia aquí va a continuar su ascenso por toda la cara medial del muslo hasta llegar a la altura del ligamento inguinal, donde va a perforar la fascia profunda para unirse a la vena femoral. Y aquí se formará la unión safeno-femoral. En cuanto a la vena safena menor, esta pues la vamos a encontrar en la parte posterior de la pierna, se va a formar también por el arco dorsal venoso y en este caso se va a encontrar lateral al maleolo lateral y va a ascender de manera posterolateral por toda la pantorrilla hasta una unión variable a la vena poplitea y aquí se va a conformar la unión safeno-poplitea.
Y en cuanto a las tributarias, tanto la vena safena mayor como la vena safena menor, pues van a tener múltiples tributarias. Y los avances tecnológicos nos han podido reconocer la anatomía. En este caso tenemos la unión safenofemoral. Previamente se consideraba que la enfermedad venosa dependía únicamente de la vena safena mayor. Ahora, con los avances tecnológicos, con el conocimiento del ultrasonido y otras técnicas, pues podemos ver que la enfermedad no solo depende de la vena safena mayor, también tenemos safenas accesorias, las cuales pueden estar enfermas. Hablando un poco sobre el sistema venoso profundo, las principales venas profundas de la extremidad inferior pues van a seguir el trayecto de las arterias asociadas. En la pantorrilla tenemos, en cuanto a venas profundas, tenemos las tibiales, tanto anterior y posterior, y también la vena peronea. Estas van a confluir para poder formar la vena poplitea, y de aquí la vena poplitea se va a continuar como la vena femoral, que va a continuar su ascenso por el muslo hasta por debajo del ligamento inguinal. En este momento, como ya comentábamos, vamos a encontrar la unión safenofemoral. En la localización por debajo del ligamento inguinal, la vena se va a encontrar de manera medial a la arteria. Y por arriba del ligamento inguinal, la vena femoral se va a continuar como vena ilíaca externa. Y por último, hablando un poco sobre las perforantes, vamos a ver que las venas safena, tanto mayor y menor, se van a comunicar o a conectar con el sistema profundo a través de las venas perforantes. Existe mucha variabilidad anatómica respecto a las perforantes, pero pues se describe que en el pie existen alrededor de 4 venas perforantes, en la pierna tenemos alrededor de 16 venas perforantes y en el muslo tenemos 2 grupos de venas perforantes, las cuales pues pueden estar presentes o no, hay mucha variabilidad. Algo importante es que estas venas perforantes de manera fisiológica pues contienen válvulas, las cuales se encargan de impedir el paso de la sangre del sistema profundo hacia el superficial. Más adelante vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología y qué es lo que pasa cuando estas válvulas están disfuncionales. Por último, hablando un poco sobre la fisiología venosa, tenemos algunos términos que son importantes de comprender. Entre ellos tenemos lo que es el volumen venoso, que es la cantidad de sangre que está contenida en el sistema venoso. Se considera que hasta 2/3 de toda la volemia del cuerpo está contenido en las venas. Y otro término importante, pues es el retorno venoso, que va a ser el flujo de la sangre que va desde la periferia hasta el corazón. Vamos a ver que existen diferentes gradientes de presión y algunos sistemas que nos van a poder ayudar a facilitar este retorno venoso. En cuanto a los mecanismos que nos ayudan a favorecer el retorno venoso, tenemos algunos gradientes de presión. También tenemos algo importante para nosotros, es la bomba muscular que se localiza en la pantorrilla y también la función de las válvulas venosas, que va a ser pues una de las principales causas del reflujo y con una consecuencia de la enfermedad venosa. Las válvulas en su mayoría pues se considera que son bicúspides. Estas válvulas van a estar presentes tanto en el sistema superficial, en el sistema profundo y también en las venas perforantes. Se encuentran localizadas de manera intraluminal y pues van a tener un funcionamiento normal, un ciclo valvular, en el cual vamos a tener una fase de apertura en la cual tenemos un gradiente de presión retrógrado. Posteriormente vamos a tener una fase de equilibrio y una fase de cierre. En este caso, pues el gradiente de presión se va a volver anterógrado para que nos lleve hacia una fase cerrada. El funcionamiento normal de las válvulas pues incluye un cierre hermético
que impide el paso o el reflujo de la sangre de un sistema a otro, y también de una apertura pasiva que va a estar en relación con la diástole cardíaca. Y este ciclo valvular lo que nos permite es que el flujo sea unidireccional, es decir, que va a ir desde distal a proximal y que va a ser de superficial a profundo. Eso es lo que se considera normal. Y hablando un poco sobre la fisiopatología de la enfermedad venosa crónica, vamos a ver que la fisiopatología se puede dividir en dos partes. Una es aquello que afecta las venas más grandes, tanto superficiales y profundas, que son los cambios que vamos a mencionar en un momento, y otros son los cambios que se realizan en la microcirculación de los tejidos adyacentes a la piel. En las venas más grandes, tanto superficiales como profundas, pues vamos a tener cambios en la pared venosa y en las válvulas. Estos cambios nos van a llevar a que se presente insuficiencia en estas válvulas, que haya alteraciones en el tono de las venas y la consecuencia va a ser el reflujo. También otros cambios que se acompañan va a ser una remodelación vascular, va a haber una pérdida de elastina y de colágeno, se va a presentar fibrosis en la vena y también cambios en el grosor de la pared. Como podemos ver en la imagen, tenemos que en una vena sana las válvulas impiden el retorno de la sangre. Sin embargo, en una vena enferma vemos que el ciclo valvular que comentábamos está perdido y con eso la sangre pues está regresando, presentando el reflujo. El reflujo, las consecuencias que nos va a causar es como está regresando la sangre, vamos a tener que va a haber un llenado venoso mucho más rápido, el vaciamiento va a ser menos eficiente y eso nos va a llevar a una hipertensión venosa, que es la causa de los síntomas y signos que vamos a ver más adelante. Hola, buenos días. Pues a mí me va a tocar platicarles sobre el cuadro clínico y el diagnóstico de la enfermedad venosa crónica. Bueno, en cuanto a la enfermedad venosa crónica, actualmente sigue siendo una patología subestimada hoy en día. ¿Por qué? Porque detrás de signos aparentemente simples se esconden muchas veces signos o síntomas que denotan patología venosa compleja. Y aquí la importancia de la clínica. Todos conocemos o hemos visto a la típica paciente con edema vespertino, con varices tortuosas que se van agravando conforme el paso del tiempo y con signos de dolor pélvico crónico que ha tomado ya múltiples medicamentos, que ha tenido varios tratamientos y sin embargo sigue con las mismas molestias. De ahí la importancia de nosotros identificar la clínica. Entonces, es básico hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos frente a una insuficiencia venosa superficial, un síndrome posttrombótico, una obstrucción ilíaca o un síndrome de congestión pélvica? Y bueno, para poder nosotros clasificar la enfermedad venosa, en 1994, en un consenso en Hawái, se llegó a la conclusión de que la clasificación CEAP era la que nos iba a orientar para poder nosotros agrupar y estandarizar la enfermedad venosa. Nosotros nos basamos en esta clasificación que se compone de 4 criterios que van desglosando en la forma en la que nosotros estandarizamos la identificación de los signos y síntomas. Esta clasificación, pues bueno, se compone del elemento clínico, el etiológico, el anatómico y el fisiopatológico, donde el componente clínico es en el que nosotros nos basamos al momento de hacer la exploración física. En cuanto a la C, la dividimos nosotros en 6 grados, donde el C1 son las telangiectasias o las varices reticulares, donde en el C2 encontramos las venas tortuosas o las varices propiamente dichas, el C3 es el edema, el C4 ya vienen los cambios cutáneos como la dermatitis ocre, las coronas flebectásicas, y en el grado 5 aparece una úlcera cicatrizada y el grado 6 es el nivel más grave de la enfermedad, una úlcera abierta.
Y bueno, cuando el paciente llega con nosotros al consultorio, que nosotros realizamos la exploración física, nosotros ponemos al paciente en bipedestación, en un banquito de altura, donde nosotros lo que evaluamos es de manera bilateral ambas piernas, comparando los trayectos varicosos tortuosos, el edema, viendo si hay cambios de coloración. Y es muy importante mencionar que pueden llegarnos pacientes aparentemente asinológicos, con las piernas prácticamente limpias y sin embargo presentar un diagnóstico de una enfermedad venosa grave. También en el consultorio nosotros nos apoyamos de maniobras dinámicas. En este caso, la maniobra de Brody-Trendelenburg, que nos ayuda a provocar el reflujo para nosotros valorar la competencia de las válvulas venosas. Esta maniobra consiste en recostar al paciente sobre la camilla y hacer un drenaje manual de la sangre que se encuentra estancada en las zonas de declive. Elevamos la pierna y colocamos una ligadura a la mitad del muslo. Le pedimos que se ponga de pie y al momento de liberar la ligadura vemos cómo es que el reflujo se hace presente y se llenan las varices. Además de este tipo de maniobras, también existen la maniobra de Valsalva, por ejemplo, para evaluar el reflujo proximal, donde de igual manera le pedimos al paciente que se coloque en bipedestación y nosotros con nuestro transductor en la ingle hacemos que el paciente provoque una Valsalva y nosotros observamos el reflujo en la unión safenofemoral. Después de la exploración física, pues bueno, nosotros nos apoyamos de herramientas diagnósticas para continuar con una evaluación integral de la enfermedad venosa. Ahí mismo en el consultorio lo que le pedimos al paciente es que igual se coloque su batita, se coloque en posición de bipedestación, se suba al banquito de altura y nosotros con el ultrasonido pues hacemos el rastreo venoso, donde iniciamos de manera sistemática y de manera ordenada para hacer más fácil la evaluación posterior. Siempre va de proximal a distal, de superficial a profundo, donde nos posicionamos en la ingle y vamos haciendo un barrido desde arriba hacia abajo. Nos ayudamos también de maniobras de compresión y descompresión para valorar la competencia de las válvulas, donde nosotros, por ejemplo, en este caso, al realizar una compresión, lo que esperamos es que la válvula coapte de una manera adecuada en las venas que están enfermas. Esto no se logra existiendo la presencia de un reflujo, que cuando es mayor a 0.5 segundos, pues bueno, esto se considera como algo patológico. Ya con el ultrasonido Doppler, pues nosotros lo que valoramos, propiamente dicho, es la compresibilidad, el flujo espontáneo, la facilidad respiratoria, la augmentación y el reflujo. En esta secuencia de barrido que les comento, pues bueno, en el eje profundo lo primero que tenemos que descartar pues es que haya síndromes obstructivos o síndromes o secuelas postrombóticas. Después viene el eje superficial en el que nos vamos desde proximal, la unión safenofemoral, continuamos con la vena safena mayor, la unión safenopoplítea, la safena menor y luego pasamos al tercer paso que es el sistema de perforantes, donde nosotros valoramos las afluentes y las tributarias realizando una búsqueda focalizada de cada uno de estos elementos. Lo que hacemos es realizar mediciones donde ponemos el transductor en diferentes posiciones, en longitudinal, en transversal, y de acuerdo a las medidas nosotros establecemos nuestro diagnóstico. Al utilizar el Doppler color, evidenciamos la alteración hemodinámica en el flujo y pues bueno, eso hace que nosotros completemos de manera integral el diagnóstico de la patología. Realizamos el barrido, la vena safena en todo su trayecto, en diferentes cortes, en diferentes posiciones, para no perdernos ningún detalle. Vamos de la parte posterior, la vena poplítea, la safena menor, la medimos y hacemos lo mismo con las perforantes, incompetentes y las tributarias. Todo esto nos sirve para nosotros plasmarlo en una cartografía en la que nosotros nos basamos
para tener un lenguaje universal y poder comunicar las decisiones que vamos a tomar al momento de tomar una decisión quirúrgica. Esta cartografía se basa en una iconografía en la que a nosotros le damos cierto simbolismo a cada uno de los hallazgos que encontramos en el ultrasonido para así plasmarlo en los rastreos. Estos son ejemplos de los rastreos que nosotros realizamos en el servicio, donde con diferentes colores y, como les comento, con diferente iconografía, nosotros marcamos los puntos en los que vamos a poner atención antes de tener al paciente en el quirófano. Un paso previo a llevarlo a sala, nosotros también realizamos el marcaje de los trayectos varicosos tortuosos para guiarnos de manera más fácil y saber dónde tenemos que incidir directamente. Todo esto porque recordando que cuando nosotros ponemos al paciente acostado, pues muchas veces las varices se vacían, entonces ya no es tan fácil identificarlas. Y bueno, ¿qué pasa cuando a pesar de que nosotros hacemos el diagnóstico de todo esto, no es una simple insuficiencia venosa? También hay que pensar o que tomar en cuenta que existen siempre diferenciales complejos que a lo mejor a simple vista pueden pasarnos desapercibidos y hay que tomarlos en cuenta, como la congestión pélvica, que nosotros también pues la tratamos aquí, o la compresión ilíaca, que pues también al final de cuentas tienen resolución quirúrgica. Y pues de eso es de los que nosotros nos encargamos también. Muy bien, hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre las técnicas de tratamiento de la enfermedad venosa que utilizamos en nuestro servicio. Bueno, primero que nada es importante que detectemos un paciente con enfermedad venosa crónica para que podamos saber qué tratamiento le vamos a recomendar. Acá lo dividimos en 4 apartados. Uno de ellos son las medidas higiénico-dietéticas, tratamientos farmacológicos, muy importante, el uso de la elastocompresión y en aquellos pacientes que lo van a requerir, pues la cirugía. Iniciando con las medidas higiénico-dietéticas, recomendamos actividades que favorezcan la función de bomba de la parte de la pantorrilla. Acá pues les sugerimos que realicen caminatas, natación, bicicleta, o bien que hidraten adecuadamente sus piernas y que realicen ejercicios punta talón. Todo esto con el objetivo de favorecer el retorno venoso. Algunas otras técnicas que les recomendamos a los pacientes es que realicen duchas de agua fría o agua templada y eleven las extremidades. Esto les va a favorecer también a mejorar la sintomatología del edema. Por otro lado, hay que indicar que eviten el uso de prendas muy ajustadas o compresivas, así como el uso de tacones muy altos, estar en bipedestación por tiempo prolongado, evitar la exposición al sol, así como los baños en aguas calientes, saunas o vapores, ya que todo esto favorece la hipertensión venosa y la presencia de los síntomas en estos pacientes. Hablando ya del tratamiento farmacológico, una de las recomendaciones que damos es que en la medida de lo posible eviten tratamientos hormonales a base de estrógenos o progestágenos. Este tipo de medicamentos van a actuar a nivel de la pared de las venas, favoreciendo que se dilaten y haya una disfunción a nivel de las válvulas, aumentando la presencia de los síntomas y empeorando la enfermedad. Lo que sí recomendamos es el uso de fármacos flebotónicos. Estos, por el contrario, disminuyen la permeabilidad capilar, aumentan el tono venoso y mejoran la función valvular, ayudando al paciente a disminuir los síntomas de pesadez, tensión o dolor en las piernas. Pero algo muy importante en los medicamentos es que estos únicamente van a tener un alivio a corto plazo, 2 o 3 meses, cuando mucho no lo recetamos más de este tiempo. Y respecto a esto, ya hay estudios que se realizaron previamente, como este estudio Cochrane que se realizó en el 2020, en el que nos menciona los diferentes tipos de fármacos que podemos recomendar y el mecanismo de la enfermedad venosa crónica en el que van a actuar. El más reconocido hasta la actualidad ha sido el uso de la diosmina. También algo muy importante a destacar de los medicamentos es que estos de ninguna manera van a recuperar al paciente del reflujo que ya presentan. Únicamente van a coadyuvar en los síntomas que van a presentar, pero no van a tratar el reflujo. Vamos a pasar al uso de la compresión elástica. Estas medias o calcetas que sugerimos a los pacientes nos ayudan a disminuir la sintomatología, evitar complicaciones como la varicorragia, trombosis venosa superficial, úlceras varicosas, pigmentación o esos cambios tróficos que ocurren a nivel cutáneo conforme va avanzando la enfermedad.
También nos ayudan a mejorar el retorno venoso y retardar la evolución de la enfermedad. ¿Cuándo debemos utilizar nuestras medias? Bueno, sobre todo si nuestra actividad va a depender de estar mucho tiempo en bipedestación o sedestación. Le vamos a recomendar al paciente que las retire durante la noche o para bañarse. El resto del día se sugiere que las utilice. Hay diferentes grados de compresión. Esto es muy importante que tengan una valoración previa con nosotros para saber cuál es la que le vamos a recomendar. Hay compresiones desde bajas, 15-20 milímetros de mercurio, que se van a recetar en pacientes con una discreta pesadez, dolor o de manera preventiva. Y hay compresiones ya más fuertes de 30-40 milímetros de mercurio que las vamos a recomendar en pacientes que ya tuvieron complicaciones como trombosis o presentan úlceras varicosas. Y bueno, vamos a empezar con el tratamiento quirúrgico. ¿En quiénes podemos ofrecer tratamiento y cuál es el objetivo de este? Lo principal es que eliminemos estos puntos de reflujo para que mejoremos los síntomas del paciente y optimicemos su función y estética en algunos casos. Lo vamos a indicar en pacientes que tengan ya reflujo documentado por ultrasonido. Como ya lo vemos de manera específica, vamos revisando la vena safena mayor, la vena safena menor, la unión safenofemoral y safenopoplitea, así como en aquellos pacientes que vayan teniendo una falta de respuesta al tratamiento conservador o que ya presenten algún dato de complicación. Algo también importante mencionar del tratamiento quirúrgico es que es un procedimiento electivo. De ninguna manera va a ser una cirugía que realicemos a un paciente de manera urgente, entonces les solicitamos que estén en las condiciones óptimas y que tengan un buen apego a la terapia conservadora, que metabólicamente estén bien controlados, que tengan un buen peso para su talla, ya que todo esto nos va a ayudar a evitar las recidivas en los pacientes. Y bueno, el tratamiento se ha dividido en dos grandes grupos. La cirugía abierta, que es la que nos venimos viendo a lo largo de la historia, o la cirugía endovascular, que son las técnicas que actualmente se han desarrollado. Vamos a empezar a hablar de las técnicas de cirugía abierta para tratar la enfermedad venosa crónica. La primera de ellas es la ligadura de la vena safena mayor. También le llamamos crosectomía. En esta nos ubicamos anatómicamente en la ingle del paciente, hacemos una incisión de 7-8 centímetros aproximadamente, disecamos hasta encontrar nuestra vena femoral y nuestra vena safena. El objetivo aquí es cerrar todas estas afluentes que van a nacer a partir de la safena y que posteriormente nos pueden condicionar algo de reflujo. Una vez que realizamos esto, realizamos la extirpación de la vena safena mayor. Ayudándonos de este equipo se llama safenotomo. Es una guía metálica la cual vamos a introducir en la parte proximal de nuestra vena que habíamos disecado previamente. La vamos a llevar lo más distal que podamos y la vamos a fijar con una sutura. Acá vemos esta otra imagen en la que ya atravesamos toda nuestra guía metálica, colocamos aquí de manera cercana o proximal la oliva y de manera distal el mango, que nos va a permitir extraer completamente la vena. Esta técnica ha sido la base del tratamiento de la enfermedad venosa crónica. Sin embargo, como ven, pues requiere el uso de incisiones grandes y tiene un riesgo importante de sangrado, y la recuperación del paciente pues va a ser mucho más lenta y puede llegar a ser más dolorosa. Como complemento a la safenectomía, realizamos excisiones de las venas locales, flebectomías o microflebectomías. Acá, si recuerdan, tenemos el marcaje de nuestro paciente de las venas que también son afluentes en nuestra pierna. Utilizamos una hoja de bisturí muy delgada, un número 11, hacemos una incisión pequeña de medio milímetro, un poco menos, y nos apoyamos de estos ganchos Baraday para disecar todo el tejido que está circundante a la vena. Una vez que lo disecamos, extraemos completamente la vena y nos apoyamos de algunas pinzas Kelly para sujetarla. Una vez que hacemos esto, pues retiramos completamente esas venas. Bueno, ahora vamos a pasar a técnicas más novedosas que se han desarrollado recientemente. La cirugía endovascular la vamos a dividir en cirugía térmica o no térmica. Vamos a empezar a hablar de las técnicas que implican calor. Como su nombre lo dice, al aplicar calor, pues tenemos un riesgo de que haya algún tipo de lesión por la temperatura tan elevada que se aplica. Entonces, acá, alrededor de la vena, nosotros aplicamos una solución tumescente que nos va a ayudar a disminuir este riesgo. Lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Vemos que nuestro paciente llega a quirófano, corroboramos nuevamente con ultrasonido el reflujo, así como el marcaje, ya que en algunos de los pacientes pues, puede eliminarse, borrarse, ¿sale? Nada, únicamente lo corroboramos. Una vez en sala,
pues tenemos nuestros dispositivos, nuestro material endovascular con el que vamos a tratar al paciente. Vemos que está nuestro marcaje que realizamos previamente y vamos a empezar el procedimiento. En esta técnica utilizamos una aguja que es bastante delgada, de 1 a 1.3 milímetros de diámetro. De largo nos va a medir 4 a 6 centímetros. Nos vamos a ayudar del ultrasonido, como ven acá, esta es nuestra vena. Vamos a ver cómo entra la aguja. Y una vez que estamos dentro de la vena, nos va a dar un retorno de sangre. Acá vamos a colocar esta guía introductora que nos va a dar soporte y mediante este nos va a permitir colocar un introductor. Acá lo vemos, este es el introductor por medio del cual vamos a trabajar dentro de la vena. Acá ya no va a ser necesario realizar incisiones grandes y disminuimos bastante el riesgo de sangrado en los pacientes. La primera técnica que vamos a hablar, endovascular, es la radiofrecuencia. Esa es una de las técnicas que utilizamos acá nosotros con nuestros pacientes. Vemos, utiliza esta consola que nos va a ir marcando el tiempo en el que vamos a trabajar, así como la temperatura a la que se va a elevar nuestro catéter. Vemos acá el catéter, tiene una punta metálica, 7 centímetros mide aproximadamente esa punta, la cual se va a calentar a 120 grados. De longitud tenemos diferentes longitudes, uno de 60 y uno de 100 centímetros, dependiendo del tamaño de vena safena que vamos a tratar. Acá vemos, recordamos, tenemos nuestro introductor ya colocado en la vena safena. Realizamos una medición aproximada de qué tanto vamos a meter este catéter. Es importante que nosotros miramos nuestra vena femoral, acá está, nuestra vena safena. Acá lo vemos con ultrasonido. Para no llegar tan cerca del sistema venoso profundo, tenemos que dejar un espacio de 2 centímetros aproximadamente antes de llegar a la vena femoral y procedemos a colocar la solución tumescente que, como ven acá, va separando la vena de los demás tejidos. Y bueno, este dispositivo, una vez que realizamos todo eso, nosotros lo vamos activando con el manguito que tiene. Se va presionando, va elevando sus temperaturas 120 grados, esperamos ciclos de 20 segundos y vemos cómo la vena se va ablacionando en trayectos de 7 en 7 centímetros hasta terminar pues el trayecto que queremos tratar. La siguiente técnica de la que vamos a hablar es la ablación por láser. Acá se usa un catéter diferente, acá lo vemos, este catéter tiene una punta que por medio de energía láser va a generar calor. Vamos a hacer la misma técnica prácticamente, vamos a meter nuestra fibra, medir que estemos a no más cerca de 2 centímetros de la unión safenofemoral, colocamos la solución tumescente y lo activamos. Acá la forma en que la vena se va cerrando va a depender de cómo nosotros vamos extrayendo la fibra. Nos dicen pues que tenemos que hacerlo de 1 a 2 milímetros por segundo, la forma en que la vamos retirando para cerciorarnos que se cierra adecuadamente pues el trayecto de la vena. Acá tenemos algunos casos que hemos tratado acá en nuestro servicio. Este es un paciente masculino de 46 años de edad. El paciente ya presentaba complicaciones, cambios de coloración ocre, trayectos varicosos importantes y sobre todo le condicionaba alteraciones en su estilo de vida. El paciente requería estar por tiempo prolongado sentado y pues ya los síntomas por la tarde-noche eran demasiado incómodos. Acá vemos su resultado después de hacerle una ablación con láser a los 6 meses. Disminuimos todo lo que son los trayectos afluentes, cerramos el trayecto de toda la safena y pues el paciente actualmente mejoró su calidad de vida y los síntomas que presentaba. Acá vemos otro caso, es un paciente más joven de 32 años. Este paciente ya con una enfermedad más avanzada, tenía ya una lesión intermitente en esta zona y alguna presencia de unas varices acá a nivel de la región tibial anterior. Se trató, en este paciente se utilizó la radiofrecuencia y acá vemos la evolución a los 6 meses. Si ven, la lesión de la parte del maleolo empezaba ya a cerrarse, la calidad de la pierna se ve mucho mejor, ya no se ve tan hinchada y pues también los síntomas en los pacientes disminuyeron de manera significativa. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte del tratamiento endovascular. Acá son las técnicas no térmicas. La característica de estas es que no se requiere calor
y por lo tanto pues hay disminución en el riesgo de que haya una quemadura en la piel o una lesión. La única desventaja que tienen estas técnicas es que solamente se puede tratar el trayecto de la safena, no podemos tratar otro tipo de venas. El primero de estos que utilizamos es la escleroterapia. Acá se utilizan medicamentos, ya sea químicos como la glicerina, jabones como el polidocanol, u osmóticos como la solución glucosada al 70%. Acá la idea es inyectar directamente las venas para que se vayan cerrando y posteriormente, pues, por medio de la fibrosis se vaya desapareciendo en el cuerpo. Utilizamos diferentes dispositivos, acá vemos un Beinweaver o un transiluminador que nos permiten ver adecuadamente los trayectos de las venas, o también, pues, nos llegamos a apoyar del ultrasonido en aquellas que están muy profundas y que no nos permiten ver ninguno de estos dos dispositivos. Esto lo realizamos como complemento en los pacientes que ya operamos nosotros, que se van a beneficiar también de este tipo de técnica. La siguiente, pues, es la ablación mecánico-química, también se conoce como MOCA. Acá se utiliza este dispositivo que va a liberar el medicamento, se utiliza acá polidocanol y va conectado a esta guía metálica. Esta guía tiene la característica de que en la punta va realizando una actividad rotatoria que va activando la vena y a la vez liberando el medicamento para ayudarnos a la ablación o el cierre de esta. Acá lo vemos, la introducimos en el trayecto de la vena safena, lo vemos por ultrasonido, lo activamos y, como les comentaba, va creando una lesión en la pared de la vena y se va liberando el medicamento esclerosante. Eso nos va a permitir que la vena vaya cerrando paulatinamente. Acá vemos otros de los dispositivos que se usan para la ablación no térmica. Este también se compone de este instrumento, el cual va conectado a una jeringa de medicamento. Acá el medicamento cambia, es un tipo de pegamento y va conectado a un catéter. El catéter igual lo vamos a introducir en el trayecto de nuestra vena y vamos a ir liberando en segmentos de 3 en 3 centímetros el pegamento, y es importante acá que realicemos una compresión en el trayecto de la vena que vamos cerrando. Ahí lo vemos, eso nos va a permitir, pues, que la vena cierre completamente. Y bueno, recientemente también se han desarrollado técnicas complementarias a las que ya vimos previamente. Acá está el uso del láser transdérmico. Este tipo de equipos nos ayudan a tratar estas arañitas, se llaman telangiectasias, que son venas muy pequeñas que la gente en la mayoría de las ocasiones les crea molestia. Este tipo de instrumentos actúa a nivel de estas venas, se absorben por medio de la hemoglobina, generan un coágulo y posteriormente, pues, las venitas van desapareciendo como lo vemos acá. La desventaja de este tipo de dispositivos, aunque son muy actuales, pues no se recomiendan todo tipo de fototipos de piel. Un fototipo 5 o 6 puede tener más riesgo de quemadura que beneficios. Otra opción que se ha desarrollado recientemente es la radiofrecuencia pulsada transdérmica. Esta es una aguja muy pequeña por la cual también se van tocando las pequeñas telangiectasias, van a coagular el lumen de los vasos y posteriormente, pues, van a crear que se colapse o cierre. Acá vemos una paciente que reciente se le hizo esa técnica, tiene algunas pequeñas costras que a los 2 semanas, 3 semanas desaparecen completamente y, pues, posteriormente las arañitas que ya habíamos tratado. Y bueno, finalmente vamos a hablar de un dispositivo nuevo, la ecoterapia. Ese dispositivo es muy actual, muy reciente, lo tenemos en España, acá en México todavía no se desarrolla. Es un tipo robot, como lo vemos acá en la imagen lado izquierdo. Ese actúa por medio de ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Esta tecnología se llama IFU. Este aparato, pues, inicialmente vamos a requerir realizar el marcaje de la vena por ultrasonido. Acá lo vamos a ver, con el ultrasonido realizan el marcaje de la vena que vamos a tratar, se activa, este no requiere de punciones, se coloca únicamente a través de la piel y este, pues, va cerrando las venas. Lo interesante de este, pues, es que ya no requiere punciones y que el paciente se reincorpora a sus actividades al momento que se realiza el tratamiento. Bueno, vamos a hablar de las conclusiones.
Como vemos, la comprensión anatómica y fisiológica del sistema venoso nos ha permitido desarrollar nuevas técnicas de tratamiento innovadoras desde antes que se hacían incisiones grandes en los pacientes hasta ahora que únicamente por punción podemos tratarlos acá. La ecografía Doppler a nosotros nos permite realizar un marcaje adecuado y saber qué paciente se va a beneficiar de diferentes tipos de tratamiento que existe actualmente. Y las técnicas actuales, pues como vimos, son menos invasivas, la recuperación en el paciente es mucho más rápida y los resultados en los pacientes pues son mucho más estéticos y funcionales. Prácticamente nosotros operamos un paciente por la mañana y por la tarde ya está yendo a casa, deambulando y haciendo sus actividades pues normales. Y bueno, la innovación tecnológica nos ha permitido dar tratamientos más precisos, seguros y personalizados. ¿Cómo ven la destreza del servicio y sobre todo de nuestros compañeros residentes? Les voy a hacer una pequeña invitación, les robo 5 minutos. ¿Me pueden pasar la segunda presentación antes de empezar las preguntas y respuestas? Bueno, todo aquel estudiante interno, médico de servicio social o cirujano que quiera ingresar a nuestras Fuerzas Armadas, les vamos a hacer una cordial invitación. ¿La que sigue? El requisito es 1 a 4 años de cirugía y la especialidad dura 4 años. ¿La que sigue, por favor? Llevamos actualmente 12 años trabajando desde el 2015. Son 47 gentes que se han egresado. Normalmente en los otros hospitales egresan 1. Imagínense, llevarían 47 años o 23 años para tener la producción de médicos angiólogos que ha logrado el hospital. Muchos de ellos, algunos son extranjeros, otros son canteras, son residentes, por lo menos recibimos un residente de aquí todos los años. Otros son personas que han rotado con nosotros y, lo más importante, son médicos de servicio social. Hemos tenido 2 generaciones que han rotado con nosotros y fueron cantera. De ahí se quedaron con nosotros. Algo importantísimo, nunca ha renunciado ningún residente en este tiempo. Somos la única especialidad que no nos ha renunciado ninguno. No sé si les gusta la mala vida o somos un buen servicio. La que sigue, por favor. Hacen todo. Aquí está completo. No les hace falta ir a ningún lado. Hacen lo arterial, lo venoso, lo linfático, hacen abierto, hacen endovascular, hacen híbrido. Tenemos un promedio de 500 cirugías programadas y más de 400 endovasculares junto con las urgencias. Con 5,000 consultas al año, creo que tienen la capacidad y destrezas necesarias. ¿La que sigue? Tienen todo lo necesario para trabajar, nuevo. ¿La que sigue? Llega gente de todo lado del país con padecimientos muy avanzados y complejos, multitratados. ¿La que sigue? Tenemos experiencias con otros residentes, vienen y compartimos experiencias, van a congresos, tienen profesores que les enseñan todas las técnicas y habilidades endovasculares y abiertas. ¿La que sigue? Tienen eventos donde vamos a comidas, donde vamos a ver a diferentes expositores, pueden ser en líneas como el doctor Vaquero, han venido grandes maestros, han estado aquí en estas salas, el doctor Gural, el doctor Marcelo, tenemos nuestra aula, la que sigue. Y todo esto les ha permitido poder presentarse en foros con toda la seguridad y tener temas complejos. Y también tenemos, aparte del entrenamiento, pues un momento de descanso. La que sigue. Y nos ha permitido llegar a hacer cosas cada vez más complejas como esto, aorta compleja, aorta con aneurisma aórtico y abdominal, donde esta última cirugía hicimos 3 equipos, un equipo liderado por su servidor, otro por el doctor Marcelo Lacayo y otro por el doctor Osuna Néstor. Este paciente, el aneurisma, no podíamos cubrir los 3 vasos, necesitamos reparar el tronco brachiocefálico, teníamos que dejarlo libre, teníamos que subir la endoprótesis para cubrir carótida izquierda y subclavia. Hicimos entonces un injerto carótido, subclavio. Liberamos una endoprótesis torácica, una endoprótesis abdominal. Vean los tamaños del aneurisma torácico y abdominal. La que sigue, todo el equipo que integró. Ese es el puro equipo quirúrgico. Falta enfermería, anestesia. La que sigue, la liberación de la endoprótesis. Perdón, ¿puedes regresar tantito? Poner los 2 videos. El aneurisma torácico, una vez colocada la endoprótesis. La que sigue.
el aneurisma abdominal una vez colocada la endoprótesis. Con esto concluyo. Está la invitación. Si alguno de ustedes que está en pañales o va para allá, hay una posibilidad de crecer y formarse en este servicio.